Muy buenos días, que el Señor bendiga grandemente a ese pueblo maravilloso y bendecido del Señor Jesucristo. Les envío un caluroso saludo a todos mis hermanos, a todas mis hermanas, a todos mis suscriptores, a todos mis oyentes también en general. Hermanos, que el Señor les bendiga grandemente en esta mañana. Aquí estoy nuevamente, espero que me hayan extrañado. Yo los extrañé. Pero quiero decirles, hermanos, de que el año pasado me dio un dolor aquí en mi brazo y se me ha ido al hombro y ahora sabe que se me ha ido al dedo grande, al dedo pulgar, y es la mano derecha con la que yo escribo, así que tuve que hacer un gran esfuerzo para poder traducir esto en estos días. Me ha estado llevando un poco más de tiempo, pero yo les dije a ustedes que mientras el Señor me dé vida, me dé salud, me dé fortaleza, pues me seguiré esforzando. Aunque hayan achaques aquí y allá, yo me seguiré esforzando para traerles. Hoy en esta mañana yo les quiero traer lo más reciente del hermano Dana Coverstone. Y se titula El sueño de las torres, los trenes y las cadenas. Y ponga mucha atención, le voy a dar la primera parte, todavía le quedaré debiendo la segunda parte, y después que termine con entonces le quiero dar también la segunda parte de se me hace que me quedé el treque del mundo financiero. Les debo la segunda parte. Así que el Señor me los bendiga grandemente a todos. Les envío un caluroso saludo y un fuerte abrazo a todos. Y él comienza de esta manera diciendo: hola, buenas tardes a todos. Muy contento de que ya tenga algunos aquí viendo, hablar y charlando. Vi a alguien en el que yo ni estaba ahí, del sur de Indiana. Nací y crecí al sur de Terre Haute, Indiana. Así que cada vez que veo a compañeros, habitantes, aquí siempre me alegra saber de dónde son y las cosas están sucediendo. Solo el hecho de que Robert acaba de mencionar la pestilencia. Hay muchos campesinos en el sueño a punto de compartir con usted. Cherie no está conmigo hoy. Ella y yo sentimos que se suponía que debía hacer esto yo solo. No es que sea un niño grande o algo así. Simplemente sentimos que había algo muy, muy político, gubernamental y muy específico sobre este sueño que voy a estar compartiendo, por lo que espero que lo pienses. Ora al respecto a medida que lo obtengo, y mientras lo comparto, voy a leer el sueño completo para volver atrás, ver varios fragmentos y hacer una interpretación. Tuve este sueño durante varias noches diferentes, el 12, el 13 y el 14. Comenzó, se agregaron más el 19 y el 20, y luego el 26 de esta semana, la semana pasada, esta semana que estamos viviendo en este momento. El resto vino, así que voy a leerlo todo, y lo que voy a hacer simplemente repasar fragmentos y compartir lo que creo que hay, algunas cosas muy, muy específicas, que creo que son advertencias para la iglesia y para aquellos de nosotros que estamos aquí en América, Estados Unidos de América. Sabemos específicamente con algunas cosas que se vienen abajo, de las que debemos ser conscientes. Así que lo llamo el sueño de las torres, los trenes y las cadenas. Alguien mencionó aviones, trenes en mis facturas. Solo desearía que esto tuviera algo de humor, pero no tiene humor en todo. Bien, así que aquí está. El sueño comenzó con una gran subasta
en el campo donde los senadores de Washington jugaban béisbol. No había nadie en las gradas y las luces estaban apagadas y el estadio estaba muy, muy oscuro. El subastador estaba enmascarado, no como una máscara de COVID, solo era mate, su cara como un pañuelo alrededor o como una bandana alrededor, por lo que no se podía ver. También llevaba una bata de juez. Y los que estaban a punto de participar eran todos de todas las nacionalidades. Tenían la bandera correspondiente de su nación en su chaqueta, por lo que estaban vestidos profesionalmente, sentados en unas sillas muy bonitas. Y justo en el medio del campo, en el que no se jugaba en ese momento, también tenían sus chaquetas alrededor del cuello y parecía ser un intento de proteger su identidad, a pesar de que el estadio estaba vacío y oscuro. Cuando comenzó la subasta y el subastador estaba colocando a la gente en su lugar y diciendo: «Hola amigos, estamos a punto de comenzar». Varias de las naciones asiáticas se reunieron y hablaron entre ellas, y luego mostraron una tarjeta con un símbolo que nunca había visto antes. Y lo expresaré en un momento. Símbolo extraño en él. Y llamó la atención del subastador. Y en el momento en que lo vio, declaró que la subasta había terminado. Y estos líderes de la nación asiática entregaron un gran maletín al subastador y aceptó el maletín y estrechó las manos de 12 hombres diferentes. Había 12 hombres específicos, todos de origen asiático. Y luego chasqueó o tronó los dedos, así, y gritó la palabra ahora. No fuerte, ahora o en este momento, dijo. Al mismo tiempo chasqueó los dedos y dijo ahora. Entonces estaba viendo un huracán, como una tormenta que creció con gran fuerza y fluyó desde cerca de Indonesia en las aguas asiáticas allá cerca de Japón, China, Taiwán, y fue como un huracán. Estaba creciendo en poder y fuerza y se retumbó y se extendió por todo el camino a través del Océano Pacífico y se volvió verde cuando golpeó la costa de la costa oeste de los Estados Unidos de América. Y luego la tormenta se convirtió en una enorme capa de lluvia y se extendió como si se cayera, si se derramara la taza. Y el agua simplemente se derramó sobre toda la parte superior de los Estados Unidos de América y siguió moviéndose hacia el este y siguió batiendo todo el camino. Se movía como aguas de inundación de murallas que están moviendo troncos y edificios y automóviles. Fue como una inundación, como vimos con las inundaciones que pudimos haber visto en la historia reciente. Y simplemente siguió girando por todo el país. Y la lluvia resultó en inundaciones. Como dije, comenzó a lavar el sistema interestatal. Y el asfalto casi parecía que se estaba derritiendo. Y cuando la tormenta llegó a Washington, D.C., se convirtió en un tornado y perforó el suelo de la ciudad y luego de repente
la tormenta de lluvia. Se detuvo y salió el sol, por lo que toda esta tormenta se convierte en un tornado que perfora, literalmente perfora, y simplemente quita o remueve el suelo en Washington, D.C. Sale el sol y luego vi la cola de cientos y tal vez incluso miles de serpientes. Y estaban desapareciendo en ese enorme agujero en el suelo. Y luego la tierra comenzó a llenarse de abajo hacia arriba para que las serpientes entren, y luego el suelo se llena, casi como si la arena se moviera. Pero se movía hacia arriba y se nivelaba con todo lo demás. Entonces vi que Estados Unidos se había secado, pero el sistema interestatal ahora fue reemplazado por tierra o por caminos de tierra. Así que todo el daño por agua, todo el lodo, ahora está seco, por así decirlo. Y todas las carreteras interestatales están justo ahora donde estaba el asfalto interestatal. Ahora está seco. Ahora es todo tierra seca. No está mojada, no está fangoso, pero también ve que el nivel del suelo tiene piel. Y la superficie de los límites concéntricos Estados Unidos de América comenzó a enrollarse. En otras palabras, si piensas de esta manera, si alguna vez has usado una llave para abrir una lata de sardina y la giras y la enrollas y el metal está rodando así, se está rizando desde la costa este hasta el oeste, rodando el suelo. Todavía estaba adherido, pero la piel rodaba, así como si algo lo estuviera rodando. Y luego comencé a ver que los caminos de tierra parecían estar debajo de los caminos de tierra. Y ahora estoy mirando debajo de la superficie de la tierra. Y parecían trenes que eran casi como un monocarril. Había como vías que colgaban en el fondo de la tierra. Si mirabas hacia arriba, bajo tierra, y había como trenes, como un monocarril que tiraba. Cuando dice tiraba es que jalaba, quiere decir la palabra jalar. Él tenía un gran monocarril y eran los motores. Parecían ser básicamente, este tren parecía un monocarril, como un tren, una gran locomotora grande de tren, y luego otras unidades detrás de él, y parecía ser muy grande en una unidad larga, y estaba jalando de un vehículo de una sola unidad, aún más largo, que detrás de eso había una gran cadena, una cadena muy grande, y esa cadena estaba unida a la costa este, y las raíces en el suelo ahí. Y así, cuando esos trenes comenzaron a moverse hacia el oeste, debajo del suelo subterráneo, comencé a ver que la costa este comenzaba a curvarse o enroscarse, casi como si la cadena tirara o jalara de ella. Era como si jalaba de la concesión de que la superficie del suelo iba con ella, y simplemente se enrollaban como un rizo, mientras el tren jalaba en ellos, mientras los trenes avanzaban hacia el oeste. También vi que subían torres, y estas torres parecían guardias de la prisión, o torres de guardias de la prisión, sobre el área donde está la nación.
Así que tan pronto como la tierra, así que tan pronto como la piel casi llega a la piel, tan pronto como la piel de América, los Estados Unidos de América, está rizado y siguió yendo hacia el oeste. Estas torres simplemente aparecían. Eran como torres de vigilancia. Y también me di cuenta de que el suelo rojo ahora estaba fangoso y era rojo, donde se estaba levantando la piel. El suelo ahora era rojo, no solo suciedad, era rojo y estaba fangoso y se extendía a lo largo de la faz de todo el país. Y donde habían estado las capitales o el Capitolio, había torres con luces brillantes, luces amarillas y luces intermitentes. Y donde Washington estaba el edificio de la capital o Capitolio, y la Casa Blanca tenía una cerca alrededor de ambos que parecía tener unos 50 pies de altura. Y había un alambre de púas unido de arriba abajo. No estaba ensartado así, o sea, a lo largo. Estaba ensartado así de arriba hacia abajo. Alambre de púas de 50 pies alrededor de esas paredes, o afuera de ellas, o en el exterior de ellas. Y también vi que en las torres había bolsas de pulgas blancas y amarillas, no pulgas de color negro, pulgas amarillas y blancas. Y estas bolsas se estaban vaciando alrededor de las torres. Y estos insectos comenzaron a extenderse por toda esa región. Y las cadenas del tren continuaron jalando hasta que el nivel de la superficie de la nación se despegó o se desprendió cuando llegó a California, y cuando rodó así, finalmente se rompió y esa piel comenzó a flotar y flotó hacia el sol, básicamente como si Icarus. ¿Recuerdas, si estás familiarizado con la historia mitológica de Ícaro? Seguía volando más y más alto hacia el sol, que ahora estaba en pleno brillo, y mientras flotaba así por las costas este y oeste, ambas comenzaron a arder y luego se desvaneció. Si has visto Papel Brillante, yo fui pastor de niños durante muchos años y usé papel brillante, y lo enciendes y simplemente desaparece. Eso fue lo que se acercó al sol. Simplemente se quemó y desapareció. Y luego vi las cadenas continúan, se extienden sobre el Pacífico y se movían básicamente en el fondo del océano. Esos trenes seguían tirando, o sea, jalando, y todavía estaban jalando de cadenas atadas a esta nación, y seguían jalando de ellas, arrastrándolas hacia las naciones del lejano oriente. Y ese era entonces el hombre que veo tan a menudo. Aparecía en medio de ese estadio de béisbol vacío y hablaba muy, muy bajo en el sueño. De hecho, tuve que inclinarme para escuchar lo que estaba diciendo. Y dijo que no se preocupen por el dragón rojo. Como el dragón rojo tiene peores enemigos de los que conoce. Y el espíritu del anticristo camina por toda la tierra y susurra en los oídos de los reyes en el momento en que está tentando su orgullo, burlándose de su poder, y están preparando las vías para que el tren del engaño lleve al mundo a su agarre. Mira hacia arriba, porque tu redención se acerca.
pero advierte a los superficiales fervientemente que las raíces profundas se necesitan ahora más que nunca. Prepárate, aguanta, prepárate y aprovecha el tiempo que tienes para llegar a los desarraigados. Así que lo primero que vi fue que estaban en el estadio de béisbol o en el juego de los senadores de Washington y todos estaban tranquilos. Era como si no hubiera luces, estaba oscuro. Solo había hombres de todas las nacionalidades, de todos los países. Y básicamente estaban haciendo tratos. 12 es una serie de autoridades gubernamentales. O sea, 12 es un número de autoridad gubernamental. Que sabemos que estos hombres habían estado básicamente trabajando con alguien para vender menos o tomar la autoridad en la nación. Fue una divulgación legal porque había un juez involucrado con este vestido con túnica de juez y la cara estaba enmascarada para que nadie podían ver quién era o pudieran ver quién era. El hecho de que llevaban gafas de visión nocturna para poder ver lo que estaba pasando, estaban tratando de ver cosas que nadie más podía ver en la oscuridad, aunque estaban justo en el medio de este campo, todavía estaban expuestos. El maletín habla de negocios. Como siempre me recordó mucho al mismo tipo de maletín que vi en el primer sueño que tuve de los senadores que estaban en esa habitación y luego los maletines que se les pusieron delante, muy similares. Y además cuando empezó a llover, la tormenta creció con gran fuerza. Sabemos que va a llover sobre los justos y los injustos, pero esta tormenta en particular, cuando golpeó el país, trajo lluvias torrenciales, trajo inundaciones torrenciales, y todas esas inundaciones desde el este también estaban causando daños importantes a las carreteras interestatales, y el asfalto comenzó a derretirse. Literalmente era casi como si estuvieras volviendo a lo básico de la tierra. Las cosas subterráneas estaban siendo transporte básico, viajes básicos. Todas esas cosas simplemente estaban siendo retiradas como de costumbre. Puede haber sido en el estadio de béisbol de los senadores de Washington, pero ahora el tránsito estaba estropeado o era un desastre. Estaban sucediendo cosas y había cosas sucediendo debajo del suelo. Y cuando la tormenta llegó a Washington, D.C., se convirtió en un tornado. Hubo un énfasis que pasó de una situación similar a un huracán, a inundaciones masivas que causaron daños. Pero este tipo de tornado cavó un hoyo en el suelo allí. Y eso significa que eso habla de una reivindicación, que siendo que habla de juicio, también sabemos que las mentiras del enemigo estaban ahí porque eran serpientes. Esto no vi las cabezas y dije que todo lo que vi fueron las colas y parecían solo miles o cientos y cientos, tal vez incluso miles de serpientes espumosas, simplemente moviéndose y bajando a ese agujero. Y luego casi como si la tierra estuviera cambiando para volver a subir, para tapar el hoyo en el que se metieron. Me recordó a Coré
y el juicio que pasó en el Antiguo Testamento. Pero estos cuentos de serpientes nos recuerdan que la serpiente es una mentirosa, que las serpientes siempre asocian con orgullo. Si recuerdas, en el jardín, básicamente el enemigo dijo que sabes que serás sabio si comes de ese árbol. Dios sabe si comes serás como Él. Así que existía esa idea que era la esperanza de que escucharan y se rindieran. Y luego vi que América se secó. El agua se había ido tan pronto como las serpientes entraron, y todas las cosas estaban sucediendo. El sol salió y la tierra se secó instantáneamente. Tiempo de hambruna, tiempo de sequía. Y creo que vamos a tener hambre de la palabra de Dios. Creo que ya estamos empezando a ver eso de muchas maneras. Pero también vi el nivel del suelo, de la piel, que era la piel, y lo que iba a ser, lo que iba a dejarse por revelar, era la superficie real de lo que realmente está allí. Así que cuando la piel fue despegada por esas cadenas y se rompió, estalló casi como si hubiera habido un repentino, todo bien. Ahora se quitan las pieles y todo el mundo sabe exactamente lo que está pasando. Pero de lo que nos dimos cuenta es que esta tormenta comenzó en el este, comenzó en el lejano este, lo que me pareció el área de Indonesia, Japón, China, toda esa área y cerca de las Filipinas. Tan obviamente hubo una influencia e impacto del lejano oriente, de este sueño. Y luego debajo del suelo es cuando vi estos trenes o estos monocarriles, y fueron conducidos por vías en el techo. Así que justo debajo de la superficie había cosas pasando. He estado hablando, usted sabe que no suelo usar la palabra estado oscuro profundo. Uso la palabra estado oscuro porque definitivamente sabemos que hay cosas a raya. Si lo vieron ayer, Ted Cruz estuvo involucrado en una audiencia y básicamente hizo la pregunta: está bien, sí sabemos que China ha estado involucrada con la piratería, o sea, de sistemas, o sea, el hacking. ¿Y por qué no se hizo algo? Y hubo un silencio brutal, increíble en la sala. Porque no se impusieron sanciones porque no se hizo esto. Nadie dijo una palabra. Los grillos cantaban o chirriaban. Pero aquí también vemos cuando la cosa se despega, lo que se esconde debajo se ve, y eso fue lo más importante para mí. Cuando todo se despegó, obtuvimos una imagen clara de que hay algo más debajo en el estado oscuro, el estado profundo, y es más grande de lo que podemos imaginar. Pero hay transporte, hay movimiento subterráneo que no estamos viendo, movimiento del que no somos conscientes. Podemos pensar en ello, pero hay un movimiento en marcha que no estamos viendo o que no hemos visto. Es posible que sospecháramos. Podemos pensar en eso, pero esas cosas no están allí. Estas locomotoras, estos trenes, estas cosas tenían mucha potencia o poder, y había mucho poder para jalar. No solo los trenes, no solo tenían poder,
sino que tenían el poder suficiente para jalar de los vehículos detrás de ellos y las grandes cadenas que estaban unidas. Así que a mí eso habla de poder, eso habla de dinero, eso habla de corrupción, habla de más de solo uno. Y una vez más, fue un aglomerado de líderes orientales que levantaron, líderes del lejano oriente, que se levantaron en el estadio de béisbol, en ese senador, y entregaron el maletín y lo que fuera en ese sentido, pero sabemos que había mucho poder. Y el poder también estaba jalando. ¿Sabes que era una unidad más pequeña? Pero estaba jalando de un tren más grande detrás de él. Así que ahora sabemos de dónde vino la tormenta. Era el área del lejano oriente, y esa tormenta se acercaba para adherirse y enlazarse y para traer de vuelta, no solo para traer influencia, sino para jalar de las cosas ahora. Era lo que en los trenes mismos no veía a la gente, solo veía el poder, pero sé que las raíces eran en la costa este. Las raíces estaban en Washington, D.C. Bueno, esta es la primera parte. En unos minutos regresaré con la segunda parte del trueque del mundo financiero y le voy a quedar debiendo la otra parte de este. Que el Señor me los bendiga y hasta pronto. Los quiero mucho y hasta pronto.